Buenas tardes. Así empezamos este día en el crecimiento número 5. Lo vamos a comenzar con un pequeñito, pues un pequeño resumen de lo que miramos, ¿no? En el crecimiento número 4. Pues estamos creciendo, ¿no? Y para la gloria de Dios ya hemos llegado al crecimiento 5. Ya nomás nos faltaría el crecimiento 6 para la gloria de Él. ¡Qué bendición! Recordamos que en el crecimiento 4, Dios nos decía la primera clase que Dios estaba llamando a su pueblo, ¿verdad? Y miramos cómo el Señor nos hacía una alianza más íntima con nosotros. Si así nosotros lo permitíamos y lo deseábamos para una mayor entrega. También miramos el que tenga oídos que escuche, nos decía otra clase. Y esto nos enseñó en esta clase cómo el Señor habla por muy distintos medios, ¿verdad? Nos habla y nos atrae y cómo debemos poner atención a lo que Él nos dice y cómo nos lo dice. Mirábamos en la tercera clase que debiéramos orar siempre y que nos apartáramos para orar. Y cómo es de importante y necesaria una oración continua y ese tiempo de intimidad con el Señor. En la clase número 4 miramos cumplir la voluntad del Padre. ¿Y quién mejor que nos enseñó a cómo cumplirla si no fue Él mismo, Jesucristo, verdad? Es lo que aquí aprendimos, que la santidad consiste en cumplir la voluntad del Padre, como Él nos los vino a enseñar. Así vino Jesucristo a enseñarnos, siendo Él la voluntad de nuestro propio Padre Celestial. Y en la clase número 5 nos decía que no contristáramos al Espíritu Santo, ¿verdad? Que miramos aquí cuáles eran las cosas que nos impiden, que nos privan de recibir la inspiración del Espíritu del Señor. En la clase número 6 y la 7, que fueron los dones del Espíritu Santo, se nos dio en dos partes. En la primera se nos dio una tabla, se nos mostró un cuadro general donde estaban las virtudes, las bienaventuranzas de esos mismos dones. Y miramos también en la clase 7 cómo se nos explicó cómo actúa cada uno de los dones y las virtudes, cómo nos ayudan a desarrollarlo, los vicios que nos se imponen, que se oponen para poderlos recibir y desarrollarlo, ¿verdad? También miramos en la clase número 8 los frutos del Espíritu Santo, en qué consisten y cómo se alcanzan. Pues bien, hermanos, ahora continuamos con este crecer, ¿verdad? Y como se nos vino diciendo desde el principio, que íbamos a empezar con lechita, con papilla, después íbamos a empezar con comidas sólidas, y así vamos a ir avanzando para la gloria de Dios con estos crecimientos y poner en práctica todo lo que Él quiere enseñarnos. Y le voy a pedir a alguien, así muy rapidito, que mire esta imagen y que me diga, que me explique qué le inspira esta imagen que tenemos aquí en pantalla. Jesús, veo que Jesús está bendiciendo el pan. Podemos mirar el título, ¿verdad? De la clase del crecimiento número 5, que nos dice que hoy vamos a mirar la batalla espiritual. Y en esta batalla espiritual vamos a mirar la primera tentación de Jesús. Y es porque Él tiene, como nos dice Cuquita, ella mira que bendice y ella mira que es pan. Pero ahorita vamos a mirar en el transcurso de la clase, mirando a Jesús, qué es lo que realmente, cómo se mira atrás así como piedras, desierto, ¿verdad? Es cuando Jesús estuvo en el desierto 40 días y lo tentó
el demonio, ¿no? Y aquí vemos que él ofreció pan a Jesús. Sí, así es, hermana. Es lo que nos inspira y nos hace mirar como un desierto aquí en esta imagen, ¿verdad? Miremos los labios de Jesús, miremos fijamente sus labios, cómo están resecos, su cabello, ¿verdad? Sus manos, su mirada. Y vamos a mirar lo que es la primera prueba. Y miremos en la imagen cómo este hombre está tratando de empujar, ¿verdad? Hacia arriba, hacia arriba. Y como si esa roca viene hacia abajo. Entonces siempre como con fuerza y en sentido contrario, ¿no? Y dice que estamos conscientes de que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Esto es lo que son las pruebas. Dice, sabemos que tenemos su poder. Y el poder del Espíritu Santo es un poder indudable y que Él obra en nosotros y por nosotros en todo momento. Pero cuando tenemos la disposición necesaria. Es como si un avión de propulsión a chorros, teniendo poder, no puede ser útiles en las manos de alguien que no sabe manejarlo. Lo mismo nos pasará a nosotros, hermanos, con el poder del Espíritu Santo. No se manifestará en nosotros si no hemos aprendido a ser dóciles y estar atentos a Él. Por eso, en nuestra renovación en el Espíritu Santo, debemos procurar que pase el tiempo antes de que los recién bautizados en el Espíritu comiencen a servir al Señor entre sus hermanos. Y vamos a leer, no está aquí, pero vamos a leer Oseas 2:16. Oseas 2:16. Por eso, ahora la voy a conquistar. La llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Le hablaré al corazón. Miren por qué es tan importante, ¿verdad? Que tengamos esa docilidad, porque el Señor nos va a hablar al corazón. Él va a hablar para que tengamos esa docilidad y así podamos procurar que al pasar el tiempo, nosotros recién bautizados en el Espíritu, comiencemos a servirle al Señor, pero enamorados a nuestros hermanos. Enamorados de Dios podamos servir a nuestros hermanos. Cuando nos entregamos al Señor, hermano, necesitamos crecer espiritualmente. Y las pruebas son necesarias para ese crecimiento. Vamos a mirar Lucas 8:13. Lucas 8:13. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tienen raíz. No creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, ¿verdad? Es por lo mismo, ¿no? Dice que cae en la roca y no echa raíz. ¿Y dónde puede echar solo raíz la palabra de Dios si no es en nuestro corazón, verdad, hermano? Entonces vamos a mirar. Un momentito, verás, aquí tengo. Dice que las pruebas, tengo un poquito de problema con esto de la tecnología, ténganme un poquito de paciencia. Las pruebas disponen para un don mayor del Espíritu Santo, porque el cristiano probado puede discernir, verificar, probar las cosas según lo que dice Pablo en Romanos 12:2. Por favor. Romanos 12:2. Amén. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior.
Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Y nos lee también Efesios 5:10, hermano, por favor. Sí. Busquen lo que agrada al Señor. Palabra de Dios. Palabra de Nos dice ahí, Palabra. lo mismo nos dice Romano y Efesio, ¿verdad? Que busquemos agradarle a Dios, que no vayamos con la corriente del mundo, que nos transformemos por la renovación, dice, que renovemos nuestra mente, ¿verdad? Con su palabra, con su poder, y así podemos encontrar lo que le agrada a Él. Es como echar a funcionar el avión. El funcionamiento del avión, si tiene suficiente gasolina, todo para echarlo a funcionar, tenemos que chequearlo, ¿verdad? Antes de que agarre vuelo. Si está en buen estado, porque no vamos a chequear eso cuando ya está en medio vuelo y para evitar una catástrofe. Entonces es por eso que nosotros debemos de estar con esa docilidad al Espíritu, buscando lo que a Dios le agrada. Encontrar y vivir una vida agradable a Él. Porque el servir al Señor, hermanos, exige fidelidad y obediencia. Pero también trae mucha gratificación. Porque esta obediencia debe ser sin condiciones, en total entrega, hermano. Dispuestos a que Él nos pruebe y nos vuelva a probar en la forma que Él quiera. No podemos decirle, te voy a servir, Señor, pero aquí, pero no. Esta disposición debemos de recibirla con esas pruebas, con paciencia, en fe y con amor. Hasta que Él nos indique de que nos desea utilizarnos y cómo desea utilizarnos. Sabiendo que el Señor, hermano, no nos probará más allá de nuestras fuerzas. Podemos mirar en 1 Corintios 10:13, por favor. Amén. Nosotros, en cambio, no nos impondremos en forma abusiva, pues respetaremos la medida que nos fijó Dios, que todo lo mide bien al hacernos llegar hasta ustedes. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Leyó 1 Corintios, hermana. 1 Corintios 10:13. No, yo estoy en 2 Corintios. Espérame. 1 Corintios. ¿Es 1 Corintios? 10:13. A ver. Aquí la tengo. Espérame. Yo creo que esto estaba mal. A ver, aquí está, Amén. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerzas para superarlas. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Amén. Qué fiel nuestro Señor, ¿verdad? Dice que aunque vengan pruebas, no nos las va a dar más de lo que nosotros podamos. Y aún así, Él nos dará los medios para resistirlas. Y ciertamente nos probará y nosotros tenemos que demostrar nuestro amor al Señor. Dios prueba a los suyos, solo Satanás los tienta. Y podemos leer Lucas 22:31, por favor. ¿Es mío también? Lucas 22:31. Sí, ahí me Júpiter. dices 23:31.
Oh, es 22:31. Ok. Yo apunté 22, 23, 31. San Lucas 22:31. Ok. Amén. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlo a ustedes, como testigo que se limpia. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes, como testigo se limpia. Palabra del Señor. Te alabamos. Gloria a ti, Señor Jesús. Así que él pide permiso, dice, para sacudirlos, ¿verdad? Como se hace con el trigo, nos dice. Y vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 2:10. Amén. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Así es, ¿no? Ser fiel nos pide, ¿verdad? Hasta la muerte. Y esa fidelidad nos va a llevar a la corona de la vida. ¡Qué bendición! Y podemos leer, por favor, Santiago 1:13-15. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Qué claro nos habla aquí nuestro Señor, ¿verdad? Y Él nos dice, Dios prueba a los suyos. Y Él dice que ninguno diga, porque aquí dice que solo Satanás los tienta, que ninguno diga cuando es tentado que de Dios nos vienen esas tentaciones. De Dios no vienen, hermanos. Tampoco Él tienta a nadie. Dice, por eso debemos estar listos para dar fruto, para ser trigos que se guardan en el granero y no paja. Y podemos leer Mateo 3:12, por favor. Sí. Amén. Él tiene en sus manos el arnero y limpiará su trigo, que guardará en sus bodegas, pero la paja la que quemará en el fuego, que no se apagará. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire cómo nos dice, ¿verdad? Cómo Él dice que Él tiene el arnero en sus manos. Y Él va a limpiar el trigo, dice, y lo guardará. Y nosotros queremos ser trigo. Nosotros no queremos ser paja, no queremos echar, que nos echen al fuego, ¿va? No queremos ser echados al fuego, como nos dicen las Escrituras. Y esta es palabra de Dios, hermano. Podemos leer también Lucas 12:35-40, donde nos dice también que estemos preparados para la llegada del Señor. Amén. Tengan puesta la ropa de trabajo y que sus lámparas estén encendidas. Estén como hombres que esperan a su patrón. Él tiene que regresar de las bodas y le abrirán apenas llegue y golpea la puerta. Felices los sirvientes a los cuales el patrón encuentre velando cuando llegue. Yo les digo que él mismo se pondrá el delantal, los hará sentarse a su mesa y los servirá uno por uno. Felices si los encuentra así.
aunque se presenten a la medianoche o de madrugada. Sépanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora vendrá el ladrón, estaría preparado para no permitirle entrar en su casa. Ustedes también estén preparados, porque en el momento menos pensado vendrá el Hijo del Hombre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien claro que nos habla nuestro Señor, ¿verdad? Que estemos preparados, que tengamos siempre la ropa de trabajo, que estemos con las lámparas siempre encendidas y que seamos como esos hombres que esperan a su patrón, porque vamos a ser felices si el Señor viene y nos encuentra trabajando, si nos encuentra conectados, creciendo espiritualmente, ¿verdad, hermano? Si Él nos encuentra con ese amor a servirle, si nos encuentra en obediencia, en paz, con esa paciencia que Él quiere, pues vamos a decir, Señor, no vamos a tener ese miedo, sino que sea un santo temor de Dios, ¿no? A no hacer la voluntad de Él. Porque dice que nosotros debemos de estar preparados, porque en el momento menos pensado vendrá el Hijo del Hombre. Y así como miramos en la número 1, las pruebas, y que nos dice que Dios no nos tienta, pero aquí vamos a mirar en la número 2, las tentaciones. Dice que una de las pruebas más frecuentes que tenemos que pasar es las de las tentaciones. Y las tentaciones, hermano, es la prueba de fe del hombre y nos revela la verdadera disposición del hombre hacia Dios y la sinceridad de su entrega. Cuando esas pruebas vienen, cómo nosotros tenemos la paciencia, la fe y el amor. Pero recordemos siempre que Dios no nos tienta, que el tentador es Satanás. Las tentaciones son hechas por el demonio. Él es el agente de la tentación, lo cual aparece con claridad en el Nuevo Testamento, en las tentaciones de Cristo. Pero Jesús permitió que el demonio lo tentase. Esto nos enseña cómo debemos vencer las tentaciones. Y Él está dispuesto a ayudarnos a vencerlas. Podemos, como en Eclesiástico 33:1, Él responde: Palabra de Dios. El que respeta al Señor no le pasará nada malo. Aunque Dios lo pone a prueba, lo salvará. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Él nos salvará, ¿verdad? Nada malo nos va a pasar. Tenemos que tener esa firmeza, que nos veremos libres de todas esas, de todo lo que el enemigo nos quiera poner. Y podemos leer también Santiago 1:2, por favor. Amén. Consideren como alegría perfecta, hermanos míos, el estar rodeado de pruebas de todo género. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estemos como con la mayor felicidad, dice, ¿verdad? Y que todas las pruebas que vengan, diversas pruebas, la veamos con felicidad. Pero nuestra naturaleza caída, hermano, nos hace blanco fácil. Por eso el demonio nos tienta. ¿Y cómo nos tienta? Con las cosas que él sabe que nos va a hacer caer. Y quiere desviarnos de la ruta que el Señor quiere para nosotros. ¿Y qué quiere el Señor para nosotros? Quiere vida y vida eterna. Quiere nuestras almas, ¿verdad? Por eso debemos resistir las tentaciones. Y resistir a las tentaciones es una lucha que se nos presenta. Esa es la batalla que debemos ganar. Pablo nos recomienda ser constantes en las tribulaciones.
Podemos leer Romanos 12:2, por favor. Amén. Vivan alegres por la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento y perseveren en la oración. Palabra de Dios. Te Te alabamos, Señor. Que vivamos alegres, pacientes y orando. Eso es lo que Él nos pide y Él mismo nos lo vino a enseñar, ¿verdad? Y podemos mirar aquí en la imagen que tenemos aquí en la esquina, cómo Él sigue ahí en el desierto, ¿no? Porque las tentaciones, hermanos, de nosotros, esas tentaciones del ser humano, son las mismas tentaciones básicas por las que quiso pasar Jesús en el desierto. Y son básicas porque es la base de todo lo que nos va a querer poner el enemigo para tentarnos, hermano. Después de que Jesús fue bautizado y de que el Padre había proclamado, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, el Espíritu Santo lo condujo al desierto para ser tentado. Podemos leer Mateo 4:1, por favor. Amén. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí nos dice, ¿no? Él lo condujo para que fuese tentado, porque acabamos de decir que Él es el tentador. Pero el Señor quiso vivir, hermanos, todas estas debilidades de la naturaleza humana, aún las tentaciones, excepto de pecado. Él no cayó, hermano. Él permitió ser tentado por el demonio, pero él no cayó. Podemos mirar Juan 8:46, por favor. Amén. ¿Quién de ustedes encontrará falsedad en mí? Y si les digo la verdad, ¿por qué no me creen? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor, Sí, Jesús. Él es el que, Él dice la verdad, dice. Pero ¿por qué no me creen? Dice. No le creemos en muchas de las ocasiones. Y muchas de las ocasiones es cuando caemos por eso en la tentación, por no creer en Él. Y podemos leer, por favor, Primera de Juan 3:5. Bien saben que este vino para quitar nuestros pecados y que en él no hay pecado. Palabra de Dios. Señor. No hay pecado. Él por eso vino a quitar nuestros pecados. Él tomó nuestra naturaleza íntegra con sus debilidades y flaquezas en todo, menos en el pecado. Pero por eso nos dice en las escrituras, en Juan 8:46, ¿no? Él nos dice que Él es la verdad, que en Él no hay falsedad. Esto nos debe enseñar, hermanos, que el ser tentados no es señal de que Dios nos rechaza. Al contrario, las tentaciones son pruebas y las pruebas nos ayudan a conseguir la santidad. Podemos leer Romanos 5:3, por favor. Es Romanos 5 del 3 al 10, perdón. Es Hebreos primero, discúlpeme, me brinqué, perdón. El que nos dice, Él tomó nuestra naturaleza íntegra con sus debilidades y flaquezas en todo menos en el pecado. Y nos brincamos Hebreos 4:15, por favor. Amén. Nosotros, nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en toda igual que nosotros, excepto en el pecado. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Así dice, ¿no? Él, excepto, sí fue tentado, ¿verdad? Nuestro sumo sacerdote dice.
indiferente. Él no se queda indiferente ante las debilidades de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza, porque Él mismo fue sometido a las mismas pruebas que nosotros. Pero Él no cayó, Él no llegó al pecado. Por eso esto es lo que nos enseña Dios, ¿verdad? Lo que debemos de aprender. Él no nos va a rechazar. Al contrario, hermanos, cuando nosotros rechazamos las tentaciones y vencemos, eso nos ayuda a conseguir la santidad. Podemos ahora sí leer Romanos 5, 3, 10, por favor. Amén. No solo eso, sino que gozamos en las tribulaciones mismas, porque sabemos que la tribulación engendra la constancia. La constancia produce la virtud probada. Esta solidez en la virtud produce la esperanza, la cual no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Siendo nosotros todavía débiles, a su debido tiempo murió Cristo por gente pecadora. Apenas habrá quien muera por un justo. En efecto, por un bueno quizás haya quien se resolviera aún a morir. Pero Dios ha demostrado su amor a nosotros en cuanto que, siendo todavía pecadores, murió Cristo por nosotros. Con mucha razón, una vez justificados con su sangre, por él seremos librados de la ira, porque si siendo todavía enemigos de Dios por la muerte de su Hijo, fuimos reconciliados por él, con mucha mayor razón, una vez que hemos sido reconciliados, nos salvaremos por su vida. Palabra de Dios. Te alabamos. Qué bonito, ¿verdad? Él murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, cuando no teníamos esa reconciliación con Él. ¿Cómo no vamos a sentirnos ahora tan amados cuando vamos y nos reconciliamos con Él, cuando caemos y vamos y al confesionario con esa fe de que vamos a ser perdonados y que por su sangre preciosa fuimos salvos, ¿verdad? Podemos leer, por favor, 2 Corintios 12:9, por favor. Pero me dijo, te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Con mucho gusto, pues, me preciaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos. Alabamos, Señor. Cuando somos débiles y nos confesamos y nos decimos que somos débiles, debemos encontrar la fortaleza en Él, ¿verdad? En Cristo Jesús. Santiago 1:2, del 2 al 7, por favor. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de prueba. Esta está puesta a prueba de la fe, desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta. Si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada, si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará, pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo nos habla nuestro Señor aquí, verdad?
por medio de Santiago, Pablo nos dice que no vacilemos, ¿verdad? Que si nos falta la sabiduría, que se la pidamos. Pero nos dice que pidamos con fe sin vacilar, porque si vacilamos, que no vamos a recibir nada del Señor así. Que soportemos toda clase de pruebas con fe. Siempre nos habla de la fe, ¿verdad? Que seamos constantes, porque esa constancia es la que nos va a llevar a la perfección. Pero que tengamos con ellos esa perfección que estamos buscando, ¿verdad? Porque sabemos y siempre escuchamos, perfecto solo Él, decimos, y así es, ¿verdad? Pero cuando decimos que queremos ser santos, es porque Él nos pide que seamos santos. Y debemos buscar esa santidad. Debemos de pedir la sabiduría con fe al Señor, sin vacilar. Podemos leer Hebreos 2:18, por favor. Amén. Y como Él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Palabra de Dios. Y nos dice que fueron 3 las tentaciones por las que Jesús quiso pasar. Pero hoy, hermano, vamos a tratar solamente esta, la primera. Estas 3 tentaciones son el ejemplo de los 3 peligros principales por los que atravesamos nosotros mismos, hermano. El querer, el tener, el saber. Y aquí vamos a mirar la primera tentación de Jesús. Y podemos leer y cuidadosamente cuando leamos los capítulos 3 y 4 de San Lucas, hermano. Ahí nos podemos dar cuenta. Y otras partes del Evangelio, que ahí podemos aprender cómo la primera condición para servir a Dios es la extirpación de nuestro egoísmo. Arrancarlo todo de raíz. Todo eso de que nosotros nomás, ese ego de que nosotros y para nosotros y siempre nosotros, arrancar todo eso de raíz. Podemos mirar ahí en la imagen cómo está el enemigo tan amable, extendiendo sus manos hacia él, ¿verdad? Podemos leer, por favor, Deuteronomio 8:3, ¿qué es lo que nos dice? Esa es la cita bíblica que tenemos en la imagen. Te aflijo. Espera, no, perdón. Te aflijo y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, se alimentó que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es lo que nos dice él ahí, ¿no? Y vamos a continuar y darnos cuenta por qué viene esta cita bíblica aquí del Antiguo Testamento. En los pasajes del Evangelio en los que se habla específicamente de las tentaciones de Jesús, podemos mirar Mateo 4:3 al 11, por favor. Sí. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús le replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo
a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas son, ahí podemos escuchar en en este evangelio todas las tentaciones, ¿verdad? Pero como estábamos diciendo, vamos a mirar la primera tentación aquí, ¿verdad? Nos dice que se le acercó. Si eres hijo de Dios, dice, ¿no? Y vamos a leer también, por favor, Marcos 1, 12, 13. Amén. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba sobre Satanás. Y los ángeles le servían. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí nos dicen esto en estos dos evangelios, ¿verdad? Cómo el enemigo lo tentó, cómo vino la tentación. Y esto nos enseña también, hermanos, que los dones que recibimos, como Él le contestó, que los dones que hemos recibido del Señor, jamás, hermano, jamás los debemos usar por interés personal, por un interés propio, ni por retos, aunque estos se parezcan fuertes e importantes. Y Él le dice, ¿no? Ordena que estas piedras, Él le está mandando, pero le dice de una manera como muy amigable, ¿verdad? Como Él se presenta así, todo un mentiroso, ¿no? Ordena que estas piedras se conviertan, le dice, en pan. Pero ¿qué le respondió Jesús? Dicen las Escrituras que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él le contestó y le citó una cita del Antiguo Testamento, hermano. La que acabamos de leer, la hermana, donde dice que él nos iba a poner necesidades, nos iba a hacer pasar necesidad y hambre. Y que les dio de comer maná, dice, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Entonces, todo lo que viene de Dios, hermano, todo lo que viene de Él es para darnos vida. Y lo que viene de Satanás, hermano, es para darnos muerte. Eso es lo que Él quiere. ¿Y cómo es? Él nos enseña, hermano. ¿Cómo nos enseñan que estos dones, porque hablamos en el crecimiento número 4, cómo hablábamos de los dones, los frutos, no debemos usarlos para nuestro propio bien. Porque aquí nos dice, mire, cómo Él ayunó 40 días y que estos 40 días son simbólicos. Son muy representativos porque estos 40 días que él duró también en el desierto, también Moisés pasó 40 días antes de bajar con las tablas de la ley. 40 días fue el diluvio que duró cuando la arca de Noé. Y 40 años pasó el pueblo de Israel en el desierto cuando fue liberado. Ahora Jesús, que nos va a salvar y que nos conduce a la tierra prometida, también él ayunó 40 días y 40 noches. Y podemos mirar cómo él está aquí, ¿no? Orando en el desierto. Y recordemos aquí en la imagen donde está él con el pan. Es ahí, dice. Es ahí cuando sintió hambre, dice. Cuando fue el diablo a tentarlo. Es cuando él aprovecha esa ocasión.
esa ocasión de debilidad, para mandarnos sugestiones, para que nos aparten de la voluntad de Dios y de su amor. Pero aquí se nota, miren, me fui tantito para atrás para que miren cómo Él tan amigable se le acerca, ¿verdad? Pero Él firme en la oración, lo podemos mirar en esta imagen de arriba. Firme, aunque Él esté, como lo podemos mirar en la imagen de abajo, hambriento, sediento, imaginando esa piedra que es un pan. Él se mantiene firme, hermano. Así debemos nosotros mantenernos firmes cuando Él quiere venir y quiere cuando estemos débiles, cuando sintamos esa hambre. Es cuando quiere Él hacernos caer. Pero Él nos enseñó, hermano, nos enseñó cómo vamos a vencer todas esas tentaciones, estas sugestiones que Él nos pone. Podemos leer 1 de Pedro 5:8, por favor. 1 de Pedro 5:8. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos dice que seamos pacientes y que leo 1 de Pedro, hermanos. ¿Sí? Ok. Dice, también ustedes sean pacientes, nos dice, ¿no? Es que, disculpe nomás porque tenía otra versión, pero sí, nos pide que estemos pacientes y que estemos firmes de corazón. Porque Él, hermano, así se acercó a Jesús, sugiriéndole que usara su poder. Es por eso que nos dice que nosotros no debemos usar los dones. Y les vuelvo a repetir, no debemos usar nunca el don que Dios nos haya dado, uno o dos, lo que Él nos ha dado para un beneficio propio, hermano. Y esta es la primera tentación que pasó Jesús. Fue, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué pasa? Que con esto, el diablo lo único que quería ver era qué tan fuerte era sugestionable. Y le pide que use su poder para un beneficio personal. Porque, ¿qué dice? Ahí, cuando lo vio con hambre, nos decía, ¿verdad? Es cuando se le acerca. Él aprovecha el hambre para ponerle la tentación contraria a lo que él quería. Pero Jesús vence la tentación y contesta, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podemos leer Mateos 4:3-4, por favor. Amén. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y cómo nos viene repitiendo, ¿verdad? Desde que empezó la primera tentación. Cómo nos dice y nos hace énfasis que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces, recordemos cómo nos decía también al inicio de la clase, que Él nos iba a hablar al corazón, ¿verdad? Nos decía en Oseas, que nos iba a enamorar. Por ese enamoramiento, hermano, es que nosotros, con su palabra, podemos vencer. No más con ese enamoramiento, por ese amor a Él. Porque del corazón nos va a hablar, porque como dije, del corazón, como nos decía la Escritura el domingo, que no hace impuro lo que entra en nosotros, ¿verdad? Sino lo que sale de nuestro corazón.
Y es mostrándonos con eso cómo debemos actuar cuando estamos en su servicio. Él no usó su poder para provecho de él mismo, hermano. En cambio, ya en su ministerio, ya cuando él estaba predicando, y solamente lo hizo, hermano, porque la gente que a él lo escuchaba tenía hambre. Recordemos la multiplicación de los panes y los peces. Pero ¿qué haríamos nosotros, verdad? No debemos usar esos dones para un beneficio propio. Cuando nosotros estamos al servicio del Señor, es solo para hacer lo que a Él le agrada ante sus ojos con el hermano. Satanás sabe que toda necesidad física requiere satisfacción. Y si nos hemos acostumbrado a tener siempre los 5 sentidos muy satisfechos, Él nos tentará por ahí. Si Él sabe lo que nos gusta ver, oír, todos nuestro sentido, el de la vista, el tacto, Él los conoce también. Y sabe por dónde venir y tentar. Por eso debemos estar siempre muy fortalecidos, hermano, y fortalecernos contra este tipo de tentaciones, acostumbrándonos a vencer nuestros sentidos. Y la forma de vencerlas cuando nos llega es la misma que usó Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Es decir, que debemos de llenarnos de cosas espirituales, como la palabra diaria, la oración diaria, el evangelio del día, la misa, la Eucaristía. Con eso debemos de dar nosotros a nuestros sentidos placeres y llenarlos para que el enemigo no nos tiente. Y así esta tentación, hermano, es muy, muy amplia la tentación del enemigo que nos pone. Porque él nos puede sugerirnos calmar nuestras hambres de comida y de bebida, de placeres sexuales ilícitos, de aromas, de toda clase de sensualidades. Y él las disfraza también, que nos las hace como si fueran legales. Nos disfraza todo esto como lícito. ¿Por qué? Porque él es el padre de la mentira. Él es astuto y falso. Él se nos presentará y nos presentará estas cosas como necesarias por nuestra condición social, por ganarnos amigos, aún como forma de ganar personas para Cristo. No debemos dejarnos engañar. Por él no hay que dejar engañarnos, hermano. Hay que vencerlo, hermano. Y como dicen las escrituras, con la verdad, con él, con la palabra. Así como lo venció Jesucristo, así se vence solo él. No hay que coquetearle, sino con la palabra. Como nos decía el evangelio de hoy, que él hablaba con autoridad, ¿verdad? Así les habló, con autoridad le habló a los demonios. Cuando vencemos una tentación, es casi seguro que después vendrá otra más fuerte. Pues el demonio lo que desea es vernos vencidos. Él no quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Pero esas tentaciones, aunque sean más fuertes, hermano, y cada tentación que venga sea fuerte, la debemos de vencer. Y vamos a salir vencedores, pero con él. ¿Por qué? Porque con cada tentación vencida somos fortalecidos y salimos con ese amor que nos tiene él, bien fortalecidos para seguir. Aunque sea más fuerte, pero solo con la fortaleza de él, vamos a salir con mayor poder. Pero debemos de estar prevenidos y hacernos fuertes.
¿Y cómo nos vamos a hacer fuertes? Venciendo nuestros apetitos en algo. Y no es en cualquier cosa en la que los vamos a vencer, hermano. Debemos vencer nuestros apetitos como con ayunos. Leer, si la vista de nosotros está muy dispuesta a mirar cosas que le desagradan a Dios, hay que tratar de buscar libros que nos edifiquen, buscar buena lectura, buenos programas, que si me gusta mucho mirar televisión, pues si le gusta mucho comer, buscar, hacer ayunos. También recordemos que por eso dice, es tan recomendable el ayuno, porque oímos cómo los santos lo hacían. Miremos ese ejemplo de los santos, que con frecuencia ellos hacían distintas mortificaciones y penitencias. Recordemos cómo Jesucristo fue los 40 días a ayunar. Pero al vencer en este sentido, debemos procurar que no sea en forma orgullosa, con la soberbia de que nuestra voluntad es fuerte y poderosa. Y si, oh, no, yo sí, yo venzo esa tentación y ahí vas a ponerte porque tú la vences. No, hermano. Siempre debemos decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Siempre. Como dice las Escrituras. En Cristo que nos fortalece. Debemos de tener esa humildad total de la que seamos apoyados en el Señor, como una sola fuerza, con su solo poder. Pensando siempre, hermanos, siempre, que si emprendemos esa lucha y deseamos vencer, es con la sola meta de ser en sus manos instrumentos más dóciles para que Él nos utilice plenamente. Que nos utilice como Él quiere, hermanos, sin condiciones. Que no le digamos, sí te sirvo, pero no. Como nos dice, sin condiciones, nos decía al principio. La oración es un arma poderosa para vencer las tentaciones. Lo venimos viendo desde que iniciamos este crecimiento. El tiempo de oración que le dedicamos al Señor. Cómo nos va a fortalecer. Y estemos siempre dispuestos, hermanos, a recibir esas pruebas con paciencia, con fe y con amor. Recordando siempre que son las tentaciones las que pone el enemigo. Y nos decía también las Escrituras, nos dice que Dios prueba a los suyos, pero que nunca digas que una tentación viene de Él. Y debemos pedir siempre al Señor su fuerza, su amparo, siempre para vencer. Siempre, especialmente con las tentaciones inesperadas. ¿Qué pasa con esas tentaciones inesperadas? El enemigo es tan astuto. Es por decir, cuando estamos saliendo ya a misa, ya vamos toda la familia muy contentos, ¿eh? Pero llegó mi prima, hace mucho que no la miraba. Mi mamá, pues mi papá. Pues vamos a quedarnos a atender. No. Hay que decirle, aquí están en su casa, hay que hacerles la invitación, vamos, acompáñenos, y si no quieren, aquí está su casa, espérenos en lo que vamos y venimos, y lo que dura la misa, ahorita nos vemos. Vencer en su nombre. O cuando vamos saliendo a hacer alguna obra de caridad. O los jóvenes cuando están estudiando para algún examen y no les falta alguna invitación, ¿no? a salir. Estas tentaciones inesperadas debemos de pedirle al Señor que nos dé fuerza y su amparo. Que nos dé unas palabras dóciles y de humildad, ¿verdad? Para decirle a esa visita, mira, con mucho respeto, pero voy a la gran fiesta, ¿verdad? Del domingo. Espérenos aquí.
Y así solo con la oración, hermano, es como vamos a salir vencedores. Y qué más que el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero al rezarlo, hermanos, debemos poner toda nuestra voluntad en las palabras: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal. Si nosotros busquemos ponernos en esa tentación, no nos dejes caer en tentación, no ir a buscarlas, hermano. Pues nuestro Padre desea nuestro triunfo sobre Satanás y sus árides, dice aquí, ¿no? Sus secuaces, los otros malos espíritus, como rezamos en la oración de San Arcángel Miguel. No, Él, hermano, nos protegerá siempre, siempre nos protegerá contra Él, el enemigo. Y vamos a terminar esta clase con esta hermosa y perfecta oración, ¿verdad? Hablando de la oración. Y siempre con paciencia, con fe y amor, vamos a tener esa disponibilidad para servirle al Señor, hermano. Y vamos a decir ahí ustedes, digan ustedes ahí, dentro de ustedes, muy profundamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Aquí terminamos, hermanos, esta primera clase de crecimiento número 5. Y pues nos miramos, vamos a pasar al pastoreo. Y esta fue la primera clase de la batalla espiritual.